saludar, como ya mencionaba usted hace un momento, pues tenemos un tiempecito ya de conocernos y le doy gracias a Dios por pues haberlo puesto también a mi alrededor, ya que recuerdo que fue por iniciativa suya que yo pude también llegar a esta comunidad de apóstoles de la palabra en El Salvador, allá en 1999, ¿no? Entonces, así que Dios sabe las personas que va poniendo a su alrededor. Pues bueno, de igual manera aprovecho saludando a todos los hermanos que están interesados quizás en conocer un poquito más acerca de nuestra fe. Todos ya conocemos algo de nuestra fe, ¿verdad? Pero Dios es infinito y por ende también nuestra experiencia de Dios cada día va creciendo más y más. Y hoy en este tiempo pues tenemos una dificultad muy grande porque se ha proliferado en una manera masiva la presencia de grupos religiosos, ¿no? Y es allí donde creo que entra esta materia que, como bien se conoce, es la apologética. La apologética no es algo nuevo, es algo que siempre han existido padres apologistas en la historia de la iglesia. Y hoy sobre todo, pues también han surgido muchos otros padres que también están enriqueciendo y también teólogos y laicos que también están enriqueciendo mucho esta materia, ¿no? Pues bueno, el padre me pedía que compartiera esta temática acerca de cuál es la iglesia fundada por Cristo, ¿no? Quiero iniciar con una breve reseña de un artista guatemalteco, y es Ricardo Arjona. Él tiene una de sus canciones que dice: hoy en día hay más religiones que niños felices, dice él en una de sus canciones, y es muy cierto, ¿verdad? Miramos cómo existe la línea pentecostal, existe la línea apóstoles y profetas, existen, entre otras, ¿no? Ustedes que se encuentran en Estados Unidos, pues miramos que los bautistas son algo muy grande, los mormones, los testigos de Jehová, entre más grupos, ¿no? Entonces, esto es un problema que a nosotros nos va causando para irnos adentrando en la relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque en mirar tantos grupos que están hablando de Dios, pero se vive desunido de este Dios, pues decimos, pues a donde quiera que nosotros vayamos, creo que ha de ser bueno, puesto de que todos nos hablan de Dios, ¿no? Dice un texto en Oseas 4:6, ¿verdad? Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, es decir, que cuando nosotros desconocemos la raíz, el origen de nuestra fe, pues también vamos a ir teniendo una poca importancia a lo que nos relaciona con lo más sagrado, es decir, con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de católicos, cristianos católicos, nos hemos vuelto un poco apáticos a la palabra de Dios. Ojalá que cada uno de los que ya se encuentran presentes en este curso, pues puedan tener la Biblia a la mano para ir corroborando pues algunos pasajes que vamos a ir teniendo en cuenta, ¿no? Allí en la pantalla voy a estar compartiendo algunas breves guías positivas que de igual forma pues, nos podrán ayudar, ¿verdad? Algunas cosas las he sacado pues de estos dos libros: El diálogo con los protestantes, que es de nuestras ediciones Apóstoles de la Palabra, y hay un folleto más que, bueno, es de otra portada, ¿verdad? Pero es el mismo, nada más que el de ahora está un poco más enriquecedor, y es preguntas y respuestas, ¿no? O la Iglesia Católica y las sectas, ¿no? Pues
de allí es donde vamos a tener más o menos ciertas referencias, quienes puedan conseguirlos, como lo compartió allí a un hermano, pues eso es muy bueno, ¿no? Es muy bueno para que puedan tener algo del material, ¿no? Pues bien, hay algo que, entre, que nos debe de servir a nosotros, como decía hace un instante, hablar de la única iglesia de Cristo, el por qué. Es porque hoy en día ya no estamos solamente nosotros que creemos en Jesucristo, sino que existe esta proliferación de demás grupos y todos ellos pues dicen nosotros somos la verdadera iglesia, ¿no? En nosotros hay ciertos cambios, en nosotros las personas cambian de vida, ya no se bebe, ya no se aleja completamente del pecado. Es lo que muchos argumentan, ¿no? Y luego, pues posteriormente, van ellos sembrando muchas más confusiones entre los católicos impreparados, ¿no? Entre los católicos que no conocen, pues, su fe, no conocen su fe y, por ejemplo, van diciendo, tú, ¿por qué veneras a María? Si María no fue virgen, te han dicho de que es virgen, pero no, María tuvo más hijos, o tú porque te confiesas con un sacerdote, mira lo que dice la Biblia, dice que maldito el hombre que confía en otro hombre, tú porque tienes imágenes, tú porque utilizas una cruz, mira lo que dice la Biblia, y van sacando ciertos pasajes de la Biblia donde nos van confundiendo, van sembrando esa confusión en nuestra vida y entonces el católico se comienza a sentir como un tanto defraudado, ¿no? Un tanto defraudado porque no tiene una respuesta, siente que se siente solo, ¿no? Se siente solo ante estos ataques sistemáticos de las sectas protestantes, ¿no? Ellos que de alguna manera hacen el proselitismo para, a como dé lugar, confundirnos, ¿no? Confundirnos. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos sentirnos orgullosos de ser católicos? Únicamente cuando nosotros conocemos nuestra fe. Cuando nosotros conocemos nuestra fe. Este domingo, recientemente, meditábamos aquel evangelio donde Tomás incluso dice, yo si no veo la señal de los clavos en sus manos, si no meto en su costado, si no veo en su costado la herida y si no meto mi mano, no creeré. Entonces, Tomás, de alguna manera, que se le conoce como el incrédulo, pero él busca ahondar en tener una experiencia personal. Y por eso dice, si no veo. Entonces, si nosotros como cristianos católicos pudiéramos conocer el origen, conocer la fuente desde donde viene nuestra iglesia, entonces yo creo que sería diferente. El proselitismo religioso creo que no tendría fuerza contra nosotros. Ahora, eh, creo que eso pues sería lo que nos ayudaría para sentirnos con mucha más fuerza. Entonces, ahora bien, dice acá, la Iglesia Católica, eh, ¿por qué soy católico? Eh, podríamos, no sé cómo lo verían ustedes, pero muchos de los católicos que hoy en día nos encontramos, se podría decir que somos católicos por un accidente, por gracia de Dios, podríamos decirlo así desde la fe, pero resulta de que nosotros no nos vamos adentrando muchas veces con entusiasmo a descubrir esa gracia de Dios. Somos católicos porque casualmente nací en una familia donde mi papá es católico, mi mamá es católica y bueno, me bautizó, pasó un tiempo, me confirmé, hice mi primera comunión, etcétera, etcétera. Pero después de la confirmación, prácticamente nos terminamos retirando. ¿Por qué? Porque no llegamos a ahondar en el conocimiento de nuestra fe. Cada día a veces vamos teniendo ciertos métodos que vienen siendo obsoletos en el plan catequético
de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, en este tiempo ya no nos podemos quedar con métodos muy superfluos, por la razón de que hay una demanda de otros grupos, ¿no? Que van buscando siempre atacar nuestra fe. Y ante ello, nosotros también tenemos que tener una respuesta. Y para ello, para sentirnos más seguros, sentirnos más seguros, hay un texto que es de referencia en este campo de la apologética, y es Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 nos va a venir a decir este texto, que debemos nosotros pues conocer nuestra fe para dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la solicite, ¿no? Entonces, esto es interesante. Hoy en día alguien me dice, sacan el texto de allá se encuentra en Romanos, donde dice, ten fe en el Señor Jesús, ¿verdad? Y te salvarás. Basta eso, ¿no? Según los hermanos no católicos. Para el católico verdadero no es así. O sea, no es así. Dice San Mateo capítulo 7, versículo 21, que no basta con decir Señor, Señor. No basta con decir Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos. Hay que hacer la voluntad del Padre, dice Jesús. Entonces, en este contexto, ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que le conozcamos a su Hijo, y a través del testimonio de su Hijo también nos unificamos al Padre, ¿no? Ahora, Jesús, que viene a estar con nosotros, que viene a establecer este nuevo pueblo, no hace caer una Biblia del cielo. No, Jesús viene a establecer una experiencia con el pueblo, y dentro de ese pueblo elige a unos cuantos, y estos son los que van a llevar esta experiencia de la iglesia. De hecho, el término iglesia pues viene de comunidad, ¿no? Eclesía, ¿no? Es una comunidad de fieles. Al hablar de la iglesia no hablamos de las cuatro paredes. Al hablar de la iglesia hablamos de la comunidad de fieles, ¿no? Entonces, pero hoy, repito lo que decía hace un rato, hay muchos grupos, y todos hablan de Dios, todos. Entonces, ¿cómo poderlos nosotros conocer? Bueno, hay ciertas características que las vamos a ir viendo más adelante detalladamente, ¿no? Primeramente, yo quiero hacerles una pregunta, ¿verdad? Y quiero que ustedes puedan contestar, alguien pueda contestar, ¿no? Libremente. Si yo, digamos, me consigo a una joven, me caso, y después que me he casado, quizás muero a los 5 años de estar casado, pero después que yo me casé, esta joven posiblemente llega donde mi mamá y le dice que unos 2 años después de mi muerte, va donde mi mamá y le dice, suegra, este hijo que voy a tener dentro de un mes es nieto suyo, porque es de su difunto hijo. Yo ya tengo 2 años de muerte, pero ella, la que es mi esposa, le dice a mamá de que el hijo que va a tener es mío después de 2 años. Yo pregunto, ¿sería posible esto? No, ¿Por qué no? porque el embarazo dura 9 meses. Es correcto. O sea, y es allí donde nosotros tenemos que ver. Jesús, partamos de ahí. Jesús, ¿hace cuántos años vino, estuvo entre nosotros físicamente? ¿Hace cuántos años? Más de 2000 años, más de 2000 años. Nos encontramos en el año 2024. Entonces, Jesús viene, o pongámosle 2000 años, pero cuando Jesús viene,
es cuando nosotros podemos darnos cuenta de lo que encontramos en San Mateo, capítulo 16, versículo 18, ¿no? Un texto, parte A, un texto ya muy conocido por todos ustedes, ¿no? Dice, Jesús fundó una sola iglesia, ¿no? Y el texto dice, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, esa palabra mi, o esas dos letras, mi, es lo que tiene que hacernos a nosotros eco en nuestra realidad actual y preocuparnos, a pesar que somos católicos, no quedarnos únicamente con que soy católico tradicional, soy católico porque aquí nací, soy católico nomás porque sí. No, tenemos que ahondar en la doctrina de la fe, por la razón de que hay otros más, hay otros más. Entonces, si Jesús dijo, tú eres Pedro, o sea, dejó aquella fe en alguien que se llamaba Pedro, a uno de sus amigos, Pedro, ¿no? Entonces, Efesios, aquí podemos añadir también, poder confrontar lo que dice Efesios 2:20, dice, cuya base son los apóstoles y los profetas, ¿no? Entonces, es decir, la fe de la iglesia no es que esté en Pedro, no es que esté en los apóstoles. Nuestra fe se encuentra en Cristo, pero sabemos de que ellos son los que transmiten esta fe. Esto también no lo puse aquí en la guía positiva, pero si acaso quisiera pedirle a alguno de ustedes amablemente que me ayuden a buscar el texto de Mateo capítulo 10, versículo 40, por favor. Mateo 10:40 nos va a venir a hacer una referencia de cómo Jesús se personifica en la iglesia. Y una vez que nosotros nos damos cuenta de esta personificación de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia, entonces vamos a tener mayor sentido de esta vida cristiana que la Santa Madre Iglesia nos va dirigiendo. No sé si alguien ya tiene el texto. Yo le tengo. Adelante, hermano. Dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe el que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, vean lo interesante que encontramos acá. Dice Jesús, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Entonces, es decir, Jesús se va, pero queda personificado, queda introducido en la iglesia. En la iglesia. ¿Cómo funciona esto? También tenemos como referencia, y quien nos lo aclara es el apóstol San Pablo, allá en Gálatas capítulo 1, versículo 13, ¿no? Gálatas capítulo 1, versículo 13, va a venirnos a decir el apóstol San Pablo, ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, dice, con qué furor perseguía a la iglesia de Dios. Entonces, Jesús sí funda una iglesia y esa iglesia es la iglesia de Dios. Entonces, no es lo mismo yo estar con los mormones, yo estar con los testigos de Jehová, yo estoy con la luz del mundo, yo estar con... No es lo mismo. Porque que alguien funde un grupo puede hacerlo, es parte de la libertad, pero que otros funden sus grupos, eso a mí me tiene sin cuidado. Yo quiero pertenecer al grupo, a la iglesia que ha sido fundada por Cristo. ¿Por qué? Porque es allí donde se encuentra el depósito de la fe, es allí donde se encuentra toda la autoridad, cosa que lo vamos a ver más adelante. Entonces, es decir, Cristo funda su iglesia y eso ese texto de Gálatas capítulo 1, versículo 13, también lo podemos relacionar con Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo del 5 en adelante. Recordarán, ahí se habla acerca del testimonio de San Pablo, cuando San Pablo va persiguiendo, él va persiguiendo a los cristianos.
Él va persiguiendo a los cristianos. Es a los que dice en Gálatas 1:13, la iglesia de Dios. Yo perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Entonces, si yo me salgo de la iglesia que viene desde los apóstoles, si yo me salgo desde la iglesia que viene desde Cristo, me estoy saliendo de Cristo. Me estoy saliendo de Cristo. Estoy abandonando a Cristo. ¿Verdad? Si alguien tiene a la mano ya Hechos capítulo 9, versículos del 5 en adelante, podemos darle lectura. Hechos 9:5 en adelante. Sí, yo lo tengo, hermano. Adelante. Hechos capítulo 5, dice, ¿verdad? No, Hechos capítulo 9, versículo capítulo 9, versículo 5. En adelante, sí. Ahí. Sí, aquí habla donde dice, Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te darán lo que debes hacer. Los hombres que lo acompañaban se detuvieron espantados al oír pues la voz, pero no veían a nadie. Hasta ahí. Se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así que lo llevaron de la mano y lo introdujeron en Damasco. Hasta ahí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Dice Pablo. Y le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Pero ¿a quién dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:13, el texto que mencionábamos anteriormente? ¿A quién perseguir? A la iglesia de Dios. Entonces, es aquí lo que dice Mateo 10:40. Quien a ustedes recibe, me recibe a mí. Y es como decir, ahora démosle vuelta, ¿no? a la tortilla. Entonces, quien los rechaza a ustedes, quien los persigue a ustedes, me persigue a mí. Entonces, si es de vital importancia conocer dónde nos encontramos y decir, Señor, pues gracias, porque ahora me doy cuenta que no es por un accidente, sino por una verdadera misericordia tuya, o sea, que has tenido para conmigo. Ahora tengo que saber amar con mayor profundidad esta fe donde me encuentro, ¿no? Y una vez que yo estoy seguro, la voy a poder propagar, la voy a poder regar por otros lados, ¿no? Como dicen por allá, una fe que se comparte, crece. Pero si nosotros no conocemos la riqueza de la iglesia, no lo vamos a compartir, ¿no? Entonces, quedamos ahí con estos textos, más o menos, para tener en cuenta cómo Jesús sí habla del fundamento de una iglesia. Más adelante voy a hablar también sobre los hechos fundamentales, ¿no? Fundacionales, perdón, de la iglesia, porque no es solamente Mateo 16:18 para nosotros decir que Cristo fundó una iglesia, no, o sea, hay 8 momentos fundacionales que la iglesia los vive. Por ejemplo, hay muchos teólogos que dicen que Mateo 16:18 es un texto pospascual, o sea, que Jesús no funda ninguna iglesia. Es más, si nosotros miramos la gramática en este texto, dice, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré, ¿no? Pues edificaré. Está hablando de un futuro, en un futuro. Claro, la iglesia tiene ciertos momentos fundacionales en los cuales se viene a consolidar. No es solamente Mateo 16:18, pero eso más adelante lo vamos a ver. La iglesia la iglesia de Cristo durará hasta el fin del mundo. Es otra de las realidades que nosotros pues tenemos que ir mirando. Y Mateo 16:18, parte B, dice, y los poderes del infierno
no prevalecerán contra ella. Es decir, cualquier problema que exista, cualquier problema que la iglesia va a poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque el fundador es Cristo. El fundador de la iglesia no es el Papa, no es Pedro, no. O sea, el fundador de la iglesia es Cristo y es guiada por la acción del Espíritu Santo. Entonces, esto a nosotros nos debe de dar pues, esa seguridad. Hemos vivido momentos de dolor. Si revisamos la Edad Media, vamos a darnos cuenta de unos testimonios que dice uno, ¿y aquí es donde estoy? Sí, aquí es donde estamos. Si nosotros revisamos la vida de los 12 apóstoles, vamos a encontrar cómo hay un Pedro que niega a Jesús, ¿no? Que lo niega, pero del mismo modo miramos cómo Jesús lo reincorpora también al cuidado de su iglesia. Entonces, decimos, pues no estamos solos, ¿no? Miramos cómo hay un Judas que de igual manera busca la oportunidad, cómo entregar, cómo deshacerse del maestro. Entonces, esto es parte de la humanidad. Esas son dos características, parte de la humanidad, y decir, bueno, todo esto tenemos que verlo. Pero lo importante aquí es que la iglesia católica es aquella que viene fundada por Cristo. Y Jesús nos dice, si ustedes apóstoles, si ustedes amigos míos se portan bien, yo voy a estar con ustedes. Como por ejemplo dicen los mormones, por cierto. Ellos son los que dicen de que, pues sí, vino Jesús, pero luego se cambió la iglesia por otro, porque luego vino José Smith, ¿verdad? Y tuvo la revelación, etcétera, etcétera. No, Jesús no dice si ustedes se portan bien o si se portan mal, no dice él, yo estaré con ustedes. Dice Mateo, bueno, ahí está 128, hubo un error de dedo, pero es Mateo capítulo 28, versículo 20. Ahí pido perdón, ¿verdad? Este es Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si Jesús dice estas palabras, es Jesús el que habla, no es un profeta, no es un profeta. Cuando nosotros dialogamos con hermanos no católicos y les hablamos con la palabra de Dios, no con un libro cualquiera, no con un texto de un libre pensador, sino desde la experiencia de Dios con la palabra, entonces es distinto, Entonces, Jesús, yo estaré con usted hasta que termine este mundo. Aún estamos en la era cristiana. Este mundo no ha terminado. Entonces, si este mundo no ha terminado, la iglesia de Cristo debe de existir. Les hacía yo la pregunta de que si yo muero 2 años después, la que es mi esposa, que había sido mi esposa, dice de que está embarazada esperando. ¿Cómo? O sea, lo primero que va a decir, no, pues es que hay un orden que después de la gestación solamente son 9 meses. Ahora, y si el difunto marido ya tiene, sí, es imposible. Ahora, si un grupo dice, nosotros somos la iglesia de Cristo, bueno, compruébalo, ¿no? Compruébalo. Como dijo una viejita, si decimos que la mula es parda, es porque los pelos los tenemos en la mano. Y decir, tengo las pruebas para poderlo comprobar, ¿no? Entonces, nuestros hermanos no pueden comprobar que vienen desde Cristo. ¿Tienen su historia? Sí, pero ¿desde cuándo? 1517. De 1517 en adelante es cuando comienza la Reforma Protestante, algo que ya ustedes ya conocen, con Martín Lutero, ¿no? Entonces, si buscamos, digamos así, por ejemplo, a Testigos de Jehová en 1517, ¿están? No están. Si buscamos mormones, tampoco están. Pentecostales tampoco están. Luz del Mundo tampoco están. Porque de allá es donde se da pues esta separación, esta ruptura de Lutero, ¿no? Entonces Lutero, que es conocido como el heresiarca, el padre de los herejes, de allí es donde surgen
libres interpretaciones del texto. Y eso es lo que ha venido a causar tantos errores hoy en día, ¿no? Hoy en día, que es el surgimiento de tantos grupos que nos están dañando. ¿Y por qué nos están dañando? Porque desgraciadamente estamos viviendo una parte que también lo dicen los evangelios. Maestro, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo no? Sí, sembré. Y entonces, ¿qué hace esta maleza? Es obra de un enemigo. Mientras los obreros duermen, dice Jesús, viene el enemigo y siembra maleza. ¿Qué quieres? ¿Que la arranquemos? No, déjenla que crezcan juntos. Al final será la separación. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que ir mirando, conocer dónde nosotros nos encontramos. Si Jesús dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, entonces nosotros tenemos que tener esa fidelidad también a la iglesia. Dice, la iglesia de Cristo es la iglesia católica. ¿Cómo lo sabemos? Dice, por los documentos históricos. Si nosotros, si yo digo tengo 40 y tantos años, lo primero que me van a preguntar ustedes para saber que aunque me veo de 18, pero ustedes me van a decir, a ver, muéstrenos su ID, ¿no? Muéstrenos su ID para ver si es cierto. Entonces, con mi ID, yo puedo comprobar que tengo 40 y tantos años, ¿no? Y es igual, un hermano de otro grupo, si él dice, nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo, bueno, compruébamelo. ¿Cómo? Con su historia. Si Jesús le dijo a Pedro, ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, después de Pedro, ¿quién queda a cargo guiando a este pueblo? ¿Quién queda? ¿Quién queda a cargo porque Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos, guía mi rebaño, dice en San Juan, apaciéntalo. Entonces, Cristo deja a su iglesia bajo el cuidado de los apóstoles. Entonces, al morir Pedro, ¿quién quedó a cargo de tu grupo? Ahí yo creo que aparece esa incógnita donde ellos no saben qué decir. Hay algunos que son un poquito atrevidos por lo que le han enseñado, ¿verdad? Por ejemplo, con todo respeto a mis hermanos, pero es una realidad, los testigos de Jehová. Dicen, los testigos de Jehová incluso dicen venir desde antes de Cristo, ¿no? Y ellos citan Isaías 43:10, ¿no? Donde dice, ustedes son mis testigos, ¿no? Entonces dice, pero aquí no digo que Dios dice, ustedes serán mis testigos, pero no, o sea, nosotros tenemos que ser testigos de Cristo, ¿no? Ser testigos de Cristo, no antes de Cristo, no. Entonces, es parte de lo que los testigos de Jehová, pues, van diciendo, ¿no? Claro, al católico impreparado, pues, que lo agarran mal parado o mal sentado, como dicen algunos, pues sí, se creen todo, ¿no? Pero no, es importante conocer. Ahora, nosotros, desde San Pedro hasta la actualidad, nunca hemos estado solos, Siempre ha habido un pastor bajo el cuidado de esta iglesia. Y después de Pedro, nosotros si nos dicen, ¿quién fue? Sí, nosotros sí sabemos. Fue San Lino. Después de San Lino, San Cleto, San Clemente, Evarixto, Sixto, Telésforo, Higinio, etcétera, etcétera, hasta llegar al Papa actual que tenemos en la actualidad, que es el Papa Francisco, ¿no? Entonces, nunca hemos estado solos en la iglesia. Podemos constatar que la iglesia es aquella que viene desde Cristo, los apóstoles, y que ha recorrido a lo largo toda la historia, ¿no? Entonces, por eso es que en el inciso 2 que aparece ahí, la parte baja, dice, por la lista de todos los papas, ¿no? La apostolicidad, ¿no? Son 266 papas que hemos tenido a lo largo de la iglesia, ¿no? Entonces, 266 pastores, o sea, nunca hemos estado solos, ¿no? Que muere un papa, el Espíritu Santo obra y busca otro, ¿no? Entonces, siempre está bajo ese cuidado. Es la única que llega hasta Cristo.
Si buscamos de aquí para atrás, nos conectamos hasta nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es el que ha estado, pues, al cuidado de la iglesia, ¿no? Los grupos religiosos no católicos son recientes, no vienen desde Cristo. Por ejemplo, dice, los testigos de Jehová son fundados en Estados Unidos, los adventistas del séptimo día, los adventistas del séptimo día son fundados en Estados Unidos, ¿verdad? En 1863, ¿verdad? Entonces, de igual forma, la Luz del Mundo son fundados en 1926 en México, en Guadalajara, Jalisco, ¿no? Los mormones, ¿verdad? Pues ahí tenemos al padre Marco Tulio, que pues está allí y conoce la historia de ellos, o sea, son fundados también en Estados Unidos en 1830, ¿verdad? Ahí en Utah por José Smith, ¿no? Los Testigos de Jehová igualmente son fundados en Estados Unidos en 1874 por Charles Taze Russell, ¿no? Entonces, a un principio, a ellos se les conoce como russellistas. Yo estuve un tiempo allá en Estados Unidos y tuve la oportunidad de conocer la famosa Watchtower, ¿no? Que está allí en Nueva York. Recientemente, pues no sé qué tan cierto sea, pero según dicen que la vendieron, ¿no? Es desde ahí donde ellos pues distribuyen todas sus literaturas, todos sus adoctrinamientos surgen desde ahí, ¿no? Entonces, todos estos tienen su historia. Hasta ahí, por ejemplo, los Testigos de Jehová, después de Russell fue North, luego después de North fue Rutherford, ¿verdad? Hoy actualmente no sé quién sea el que esté a cargo dirigiendo este grupo religioso, ¿no? Entonces, no podemos decir que vienen desde Cristo. Si los buscamos antes de esas fechas, no existe, ¿no? Entonces, mientras nosotros sí estamos presentes, ¿no? Bien, dice la quinta diapositiva, ¿en la iglesia de Cristo hay puros santos? No, en la iglesia de Cristo no hay en la iglesia de Cristo hay buenos y malos, santos y pecadores, como la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Entre los mismos apóstoles habían pecadores. Esto es una de las partes que a veces a nosotros mismos nos puede causar como decir, bueno, pero ¿por qué es que veo gente que no cambia, o yo mismo voy a la iglesia y no cambio, no veo un cambio en mí, etcétera, etcétera? Tranquilo, o sea, es parte de nuestra humanidad y tenemos que ir en esa lucha constante, siempre bajo el cuidado de nuestros pastores, siempre, pero no es que porque nosotros seamos malos, la iglesia es mala. No, yo puedo tener actitudes malas, pero la iglesia es de Cristo. El Espíritu Santo se da ahí en la iglesia, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere darle lectura a este texto, porque creo que es muy importante, ya que pues todos nuestros hermanos de otras religiones piensan y argumentan que por la diversidad de pecado que miramos en nuestra iglesia, pues dicen es imposible que la iglesia católica sea la iglesia de Cristo si hay esto y Dios quiere que seamos santos. Sí, Dios quiere que seamos santos, pero sabemos que tenemos una humanidad y es pues una lucha que tenemos que llevar cada quien. Si alguien lo tiene a la mano, puede leerlo, por favor. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró semilla buena en su campo. Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo, y se fue. Cuando el tallo brotó y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Fueron entonces los sirvientes y le dijeron al dueño: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿De dónde le viene la cizaña? Les contestó: un enemigo lo ha hecho. Le dijeron:
los sirvientes, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Les contestó, no, porque al arrancarla van a sacar con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento, diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y en atados échenla al fuego, luego recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Palabra del Palabra Señor. del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, es esto la realidad que nosotros encontramos en nuestro entorno, iglesia. Si nosotros miramos la vida de Jesús, siempre Él se acerca al pecador, no para rechazarlo, sino para que el pecador tenga un encuentro con Él, cambie. Es el ejemplo de Zaqueo. Es el ejemplo de la samaritana, es el ejemplo de la mujer adúltera, es el ejemplo mismo de los mismos apóstoles y van en esa lucha. Ahora, el decir, si son la verdadera iglesia de Dios, tienen que ser buenos, esto a mí me suena como la actitud farisea, ¿no? Como aquel fariseo que dice en el Evangelio de San Lucas, gracias Señor, porque yo no soy como ese que está ahí, yo no soy como ese que hace lo otro, yo no soy... No. O sea, dice la palabra de Dios que el que regresa justificado es aquel que le dice, soy un pecador. Entonces, la iglesia de Cristo es de santos y de pecadora. Santa porque el que la funda es santo. Y el pecadora, ¿por qué? Porque ahí estoy yo. Ahí estoy yo, dice Primera de Juan 1:8. El que se diga no tener pecado es un mentiroso, dice, y la verdad no está en él. Entonces, todos nosotros tenemos pecado. Entonces, no es decir, levanto la mano y ya soy salvo. No, no es decir, confieso con mis labios que Jesús es el Señor. No, porque ya dice Mateo capítulo 7, versículo 21, no basta con que me digan Señor, Señor, sino que tengo que hacer la voluntad del Padre, tengo que hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios es reconocer a Jesús, y si reconozco a Jesús, tengo que reconocer a su iglesia. Solamente si reconozco la divinidad de Jesús y reconozco esa personificación que hay en la iglesia, vamos a poder entender todos los demás aspectos doctrinales. Déjenme decirle que este tema, fundamento de iglesia, es uno de los, todos son importantes, pero una vez que nosotros miramos y conocemos la iglesia y de igual manera el tema de la divinidad de Cristo, mirar a Dios, aceptar a Dios en la persona de Cristo, aceptamos todo lo demás. Si nosotros no aceptamos la divinidad de Cristo, que Cristo es Dios, no vamos a aceptar ni la iglesia, no vamos a aceptar ningún otro aspecto, ninguno. Si nosotros no aceptamos, no miramos en Cristo la persona de Dios, la persona de la segunda Trinidad, ¿no? Entonces, es muy importante todo esto, ¿no? La iglesia es de santos y de pecadores. Dije santa porque el fundador es santo, ¿verdad? Y también porque estamos llamados a la santidad. Dice Dios, sean santos como vuestro Padre es santo. Al reino de los cielos solamente entrarán los santos. Pero ¿quiénes son los que se salvan? Le dijeron al maestro, esfuércense, esfuércense. Entonces, es un esfuerzo que cada uno de nosotros pues tenemos que realizar, ¿verdad? Y bueno, también para ir a una pausa, que creo que después vienen algunas preguntas, tenemos un texto que es también esta familia que es Ananía y Zafira en Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Alguien puede decir, bueno, si son la verdadera iglesia de Cristo, tienen que ser santos. Bueno, Ananía y Zafira ya eran discípulos, ya pertenecían a la comunidad de los apóstoles. Y sin embargo, pareciera que no estaban bien convertidos. ¿Por qué? Porque ahí miramos un carácter de mentira, un carácter de mentira, de engaño en la iglesia, ¿no? ¿Y cuál es la paga? Pues ese texto también debe servirnos a nosotros para mirar esa grande autoridad que Dios deja en su iglesia. Por algo le dice
lo que ustedes aten en la tierra, lo mantendrá atado el cielo, ¿no? Entonces, es una autoridad grande. Le dice Pedro, por haber mentido, por haber engañado al Espíritu Santo, vas a morir. Y muere. Muere Ananilla, muere Zafira por el engaño, ¿verdad? Bueno, creo de que ahorita tenemos ya la sesión de preguntas. Padre. Sí, tenemos la primera pregunta de María Amaya. Ella escribe, bueno, antes de leer la pregunta, al principio no les expliqué, pero en este momento, cualquier pregunta que tenga usted, por favor, póngala por escrita, porque eso nos facilita más para compartirla con el presentador y también nos ahorramos más tiempo. Entonces, cualquier inquietud que tengan en este momento, por favor, pónganla por escrita. A veces uno tiene sus dudas y no preguntamos porque nos da pena, miedo, todo eso. Pero acá estamos conectados justamente porque queremos aprender, ¿verdad? El hermano Freddy tiene ya años trabajando estos temas. Y no solamente trabajándolos en un escritorio, también trabajándolos en el campo, en el diálogo con quienes no creen igual que nosotros. Entonces, me gustaría, o sea, que cualquier inquietud que tengan, por favor, sobre el tema que nos está exponiendo, que pongamos cualquier inquietud que tengamos, que lo pongamos por escrito, porque de repente uno tiene sus dudas y uno no pregunta, ¿verdad? Entonces, o sea, si usted no pregunta ahora, se va a quedar con esta inquietud y no queremos que se quede con ninguna inquietud. Así que, por favor, mientras él responde esta pregunta, piensen y escriban en el chat. Entonces, María Amaya pregunta, buenas noches, ¿qué podemos hacer para instruir mejor a nuestra gente que en la mayoría de los casos se va con los protestantes por ignorancia, por resentimiento con la Iglesia Católica, por algo que les sucedió? Ya, hermana María, pues gracias por su pregunta, ¿no? Hace un momento yo sí mencioné que hay métodos catequéticos en la iglesia que ya no nos funcionan. Son métodos que han sido obsoletos. Por así decir, cuando en mi catequesis me dicen, hoy vamos a rezar vamos a rezar a la Virgencita, ¿no? Y entonces yo como niño voy y pienso de que pues ella es la Virgencita, ¿no? Y si es posible, llego y pues que la abrazo. Y bueno, el ser humano es muy afectivo, le gusta tocar, le gusta palpar y todo, ¿verdad? No es que esté mal, no es que esté mal, pero me hablaron bonito de la Virgen, pero no me explicaron desde la palabra de Dios qué es para qué es la Virgen María, hasta dónde puedo yo hacer con una imagen. No me explicaron que la diferencia que existe entre la adoración y la veneración, no me explicaron. Y entonces viene el protestante y él sí me comienza a hablar de una manera mal, pero me habla. Y entonces es el primer contacto que yo tengo con la palabra. Es el primer contacto que tengo con la Biblia y que me la dan a conocer equivocada, pero pues me quedo con ello, me quedo con ello. Entonces, ahí es donde entra una frase que decía nuestro fundador, quizás ya ha resonado en ustedes: católico ignorante, seguro protestante. ¿Por qué razón? Si yo no conozco, o sea, a cualquier cosa que me vengan a decir, yo voy a decir es así, ¿no? Ahora, algo a lo que tenemos que apostarle, miren, yo aquí ahorita tengo un año que he llegado aquí al Ecuador y lo que estamos incentivando es en la catequesis, que el niño no le regale, no busque el padrino hasta el final, sino que lo busque al inicio y que el padrino le regale la Biblia y que el catequista le enseña a leer la Biblia desde su catequesis. Nosotros tenemos material que es muy didáctico para esto, para que el niño desde su formación presacramental vaya descubriendo la identidad, por qué es católico
y que experimente a Dios, ¿no? Haya una vivenciabilidad, no algo memorístico. Entonces, creo que uno de los errores que hemos tenido y hoy estamos pagando las consecuencias porque miramos que muchos, como ya usted bien lo decía, muchos se están saliendo de la iglesia, es porque desconocen. Desconocer las escrituras es desconocer a Cristo, lo decía San Jerónimo, y desconocer a Cristo es desconocer las escrituras. Entonces dice San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, conozcamos nuestra doctrina, conozcámosla desde la Biblia y claro, desde el magisterio, porque la palabra de Dios no es solamente la Biblia, sino que también la palabra de Dios se nos enseña a través del magisterio, ¿no? Lo mejor que podemos hacer, hermana María, es lo que usted está haciendo ahorita, ¿verdad? Aprovechar nuestros tiempos para instruirnos, ¿verdad? Y también adentrarnos en las pastorales, ¿no? Un comentario de Gisela escribe: Jesús sigue sanando, ya que la iglesia es como un hospital donde vamos para mejorar, ser sanados, ser instrumentos de Cristo para testificar su santidad. Es, Luego, sí, adelante. Eso es así, hermana, eso es así. Me llamaba mucho la atención y ha sido muy emotivo una frase del Papa recientemente. Decía él, la iglesia es de todos, la iglesia es de todos. Y recuérdese, hay un evangelio maravilloso que dice que la fe es como una semillita que crece, pero que luego se hace grande, donde todos los aves, dice, vienen a anidar en ella. O sea, esa es la iglesia. La iglesia acoge a todos, sin importar su estatus de santidad, ¿no? Es de todo. O sea, la justicia, el único que la tiene es Dios, ¿no? Pero claro, tenemos que ir haciendo el propósito. Recientemente, esta semana, yo les decía a unos hermanos, en nuestra vida podemos equivocarnos y Dios así nos ama y podemos ser parte de la iglesia, pero para entrar al cielo, allí sí ya no, allí sí tenemos que ser santos, ¿no? Santiago escribe: usted dice que nos tienen que comprobar, porque para ellos tenemos que porque para ellos tenemos que ser nosotros los que tenemos que demostrar por qué somos católicos y no seguidores de Cristo. Y ya. A ver, Santiago, no sé si he leído bien su pregunta. Es que aquí hay muchos que dicen que son seguidores de Cristo Ok. y a ellos tienen toda la verdad y ellos no, cuando uno les pregunta, compruébamelo, ¿dónde está? Ellos no Mm, tienen que comprobarle nada a uno, dicen, porque yo la tengo. ¿Por qué es así entonces si ellos son los que tienen que comprobar? Ya, en ese contexto, mire, esa es una respuesta evasiva la que ellos dan, ¿no? De esa manera dicen, no tenemos nada que comprobar, es porque sí, no tienen, no pueden. Ellos están diciendo toda la verdad, no pueden comprobar nada, ¿no? Porque no lo tienen. Entonces, y su religiosidad de nuestros hermanos, el no creer, el no creer en tantas verdades de nuestra fe, es porque ellos no la poseen. No la poseen, es que ellos no tienen el depósito de la salvación. Toda la riqueza que nosotros tenemos, ellos no la tienen, porque ellos no creen en la confesión, porque entre ellos no se pueden confesar, porque ellos no creen en la Eucaristía, porque entre ellos esto no se da, no se da. Entonces, para ellos es mejor evadir todo. ¿Por qué no creen en el matrimonio de la iglesia? Porque entre ellos no se da, eso es un espectáculo nada más. Entonces, lo que ellos dicen, no tenemos nada que comprobar, claro, para tratar de evadir su error, ¿no? Entonces, pero es allí donde nosotros, si nos preparamos, podemos tener un diálogo con ellos. Y como dice Primera de Pedro 3:15, recuerdas, debemos saber dar razón de nuestra esperanza. No con el pleito, no con él, sino tratar de con mucha sutileza, pues tener el diálogo, ¿no? Así es. Vamos a pedirle a quienes han levantado su mano si pueden poner por escritas su pregunta a Ivette y a Clara. Leemos la siguiente pregunta. Dice: aparte de la Sagrada Escritura, ¿hay más documentos para comprobar que la Iglesia Católica es la verdadera?
y por consiguiente afirmar que las demás son falsas? De hecho, sí, el catecismo de la iglesia es el documento más completo, el que nos viene a hablar a nosotros referente acerca de nuestras verdades. Y no tenemos que únicamente centralizarnos en una partecita donde diga fuera de la iglesia católica no hay salvación. No, no podemos centrarnos solamente en eso, sino mirar de una manera amplia todo referente acerca de lo que se dice de nuestra doctrina, ¿no? Entonces, porque si nos hace falta algo de nuestra enseñanza, pues no vamos bien, según en el Antiguo Testamento, claro, esto es para el Antiguo Testamento, ¿no? Dice que quien faltaba a un precepto de la ley, fallaba a toda la ley. Entonces, en la iglesia estamos nosotros como católicos, pero si somos católicos, pero no vivimos nuestra vida sacramental, no vivimos como verdaderos cristianos, pues de nada nos sirve. Porque déjeme decirle de que yo conozco dos tipos de protestantes. Uno es el que pertenece ya en estos grupos, ¿no? Y ya lo tengo bien identificado. Ese no me hace mucho daño a mí, pero hay otro tipo de protestante que lo tengo adentro de la iglesia y es aquel que dice que ama a María, pero no reza nunca el Santo Rosario, ¿verdad? ¿Y por qué no reza? No se lo sabe, no tiene devoción. Aquel que está allá afuera no le reza a la Virgen porque no cree en ella, ¿no? Ahora, hay algo otros que no se casan, pero dicen de que están en la verdadera iglesia de Cristo, sí, pero no están haciendo lo que la iglesia manda, no lo que Cristo manda, ¿verdad? Algo otros que tampoco comulgan, ¿por qué? Porque dicen estoy en pecado y porque no más porque no. Entonces, estos son los que terminan dañando más, ¿no? Entonces, pero para ello, pues, sí, yo le digo, centrarnos un poquito a los documentos como es a nivel general de todo el catecismo de la iglesia, ¿no? Entonces, el Concilio Vaticano II, la iglesia nos da muchos argumentos para que nosotros podamos enriquecernos y enamorarnos más de nuestra fe, ¿no? Guillermina pregunta, escribe, los evangélicos aseguran que ellos vienen desde antes de Jesucristo, que ellos tienen toda la historia de la iglesia primitiva. ¿Usted sabe si ellos también se fundamentan desde 1817 con Lutero? Eso pregunta Guillermina. Hermana Guillermina, si ellos dicen de que vienen antes de Jesucristo y que ellos tienen el evangelio como usted lo ha escrito así, ¿verdad? Es imposible, porque el evangelio es la buena noticia y el evangelio es Cristo. Entonces no se puede venir desde antes, no se puede existir antes de algo y decir yo soy esto cuando no estaba, ¿no? Entonces Cristo es el evangelio. Y entonces Cristo lo transmite a la vivencia de su vida pública con los apóstoles. Y de los apóstoles en adelante es de donde surge la iglesia. Si leemos el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, es esa vida pública de Jesús. Pero luego vienen Hechos de los Apóstoles, es el nacimiento de la iglesia, se podría decir. Desde ahí para acá tenemos las cartas apostólicas, ¿verdad? Cartas pastorales, y es desde ahí donde nosotros vamos viendo cómo fue la vivencia de estos apóstoles y, por ejemplo, pues hasta llegar a la carta del Apocalipsis, escrita por San Juan, ¿verdad? Allá redundando por el año 96, año 100, ¿verdad? Nosotros tenemos historia de papas que estuvieron después de Pedro. Entonces, otros podrán decir misa, pero si no nos comprueban nada, pues quedan como verdades a medias, verdades no absolutas. Mientras nosotros, lo que nosotros tenemos, se puede comprobar con las mismas Sagradas Escrituras y claro, como mencionábamos también, con los documentos de la iglesia, ¿no?
Ahí fue donde Daisy escribe, ¿qué contestar cuando te dicen Dios no es religión, es relación? Los mandamientos se resumen en dos, amar a Dios y al prójimo. Hace un ratito, hace un momento, yo contestaba de que yo puedo ser católico. Yo puedo ser católico, pero si no vivo mi fe de acuerdo a como Dios me lo da como ser, pues de nada me sirve, de nada me sirve. Ahora, cuando San Mateo, capítulo 7, versículo 21, ya mencionado antes, ¿verdad? Dice, no basta con decirme Señor, Señor, sino hay que hacer la voluntad. Entonces, hacer la voluntad es seguir los mandamientos. Y Jesús mismo dice, ustedes son mis amigos si cumplen lo que yo les mando, ¿no? Entonces, si el apóstol Pedro habla de ese cuidado que debe de haber a la iglesia, si el apóstol San Pablo habla con esa entrega tan profunda a la iglesia, y eso lo miramos en todo el Nuevo Testamento, es más, en el mismo Cristo, tener ese cuidado tan grande para poder decir, voy a fundar la iglesia, voy a fundar esto, y ahora yo decir, no es religión, no importa la religión a la que esté, nada más tener buenos sentimientos, no, eso no tiene fundamento bíblico, ni tampoco teológico, diría yo, sino quizás un poquito más, un fundamento convenenciero. ¿Por qué? Porque la iglesia me exige un cambio, la iglesia me exige que me someta a la palabra, y cuando alguien no quiere, pues mejor justifica, ¿no? Es como aquel borracho. Una vez recuerdo que me decía alguien, bueno, sí, ¿por qué dicen de que tomar es malo? Si hubiera sido malo, Jesús hubiera llegado cuando llega allá en Canaán y hubiera convertido las vasijas en agua, la vasija llena de vino la hubiera convertido en agua, pero fue al revés. Entonces, bueno, dicen ahí en México, recuerdo que un señor una vez me dijo, ¿no? Con permiso a ustedes para decir esto, dice, Freddy me dice, desde que existieron los pretextos, se acabaron los tontos, me dijo, ¿verdad? Y entonces a veces vamos por la vida queriendo justificar nuestros errores, y eso no podemos. O sea, la religiosidad, la iglesia, ya está. Por eso dice allá en Efesios, dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, es decir, a su religión. Efectivamente, yo puedo vivir los sacramentos, pero si los sacramentos no me llevan a amar al prójimo, ¿verdad? A entregarme, pues estaría cayendo también en el fariseísmo, ¿no? Vamos a quedarnos aquí. Hay dos preguntas más, pero creo que vamos a dejarlas para la siguiente sección. Entonces, tenemos 5 minutos para tomar agua, estírense y regresamos en 5. ¿Listos? Listo, Padre, gracias. Bien, pues nos habíamos quedado con el ejemplo de Ananía y Zafira, analizando un poco aquella postura de nuestros hermanos cuando dicen la Iglesia Católica no puede ser la verdadera Iglesia de Cristo porque en nuestra Iglesia hay puros pecadores, ¿no? Entonces, que nuestra Iglesia es así, que nuestra Iglesia es así, ¿no? Bueno, pues ahí ya leíamos Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, donde se presenta el ejemplo de el trigo y la cizaña, ¿no? Y ya hechos concretos en la iglesia naciente, pues es el de Ananías y Zafira, ¿verdad? Así de igual manera, miramos cómo en primera carta a los Corintios, capítulo 5, desde el 1 en adelante, vamos a mirar también cómo ahí ya se presentaban ciertos problemas de inmoralidad sexual también, ¿verdad? Dentro de una comunidad que ya profesaba la fe. Claro, esto no es una justificación para poder justificar nuestros errores o nuestras flaquezas, ¿no? Pero miramos cómo la vida de la iglesia es así, ¿no? Será así y será acompañada siempre por estas
por estas circunstancias, ¿no? Dice, de inconformidad y de chismes por los cuales los apóstoles tuvieron que establecer a los diáconos, ¿no? Allá en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7, ¿no? Miramos cuando se establecen los primeros diáconos para poder atender mejor al pueblo, ¿no? Esto creo que es algo de lo que también puede servir como una respuesta a la pregunta que se me hacía. ¿Qué poder hacer para poder frenar un poquito al problema del crecimiento de las sectas protestantes? Pues bueno, es atender a nuestro pueblo, que el pueblo se sienta atendido. Desgraciadamente tenemos la carencia hoy en día a nivel vocacional. Nos surgen vocaciones a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. Entonces esto es una carencia que tenemos, pues, ¿verdad? Donde también se hace más pesado el trabajo para unos pocos, ¿no? Pero esto puede ser como una opción, ¿no? El buscar más agentes de pastoral. Quizás agregar un poco también a esto. Vean, las sectas avanzan de una manera más que la iglesia por lo siguiente. En algunas parroquias, está solamente un padrecito. ¿Un padrecito para qué? 5,000 personas probablemente. Y estas 5,000 personas definitivamente no son bien atendidas porque solamente hay un padrecito. No porque el padrecito no quiera atender, sino que no alcanza a poder atender. Incluso veámoslo a nivel familiar. Las familias que tienen 5 o 6 hijos, los papás no pueden estar al tanto muchas veces de estos 6 hijos nada más. Entonces, es mucho más difícil en la iglesia poder atender una sola persona a tantos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Son la incorporación de mayor de agentes pastorales, ¿no? Y que estén bien formados, que estén bien instruidos en cuanto a la fe. Entonces, así se puede ir avanzando, quizás no con pasos agigantados, pero sí con solidez, ¿no? Entonces, eso pudiese ayudar de alguna manera, ¿no? Dice aspectos de envidias, ¿verdad? Miramos también en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 4, ¿no? Dice, no hubo un Judas que traicionó a Jesús y llegó a ahorcarse por soberbia. No hubo un Pedro que negó a Jesús por miedo y después se arrepintió. ¿Acaso en el antiguo pueblo de Dios hubo puros santos? Recordamos la parábola del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Hay que desconfiar mucho de los que pretenden ser santos como el fariseo y desprecian a la Iglesia Católica, porque en su seno hay pecadores, ¿no? Ya esto creo que no necesita mayor explicación, ya les había hablado yo un poco al respecto, como la Iglesia, pues es una de santos y de pecadoras, ¿no? Y de pecadores. Entonces, hay ciertas notas que también son muy importantes que tenemos que tenerla en cuenta. Y una de las notas también es, ¿por qué católica, no? ¿Por qué la palabra católica, verdad? Y ¿qué significa todo aquello? Pues ahorita, pues dice, la palabra católica está en la Biblia. Dice, la palabra católica viene del griego. Quiere decir kata, ¿no? Que significa según todo, ¿no? Es decir, la totalidad, ¿no? La totalidad. Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo, ¿no? Entonces, allí encontramos la catolicidad,
vayan por todo el mundo, a toda criatura. Entonces, podríamos nosotros decir sin ningún temor a equivocarnos que Jesús fue católico. Jesús es católico. ¿Por qué? Porque Él es para todo el mundo, para toda criatura. Cristo quiere ser conocido por todos. Cristo es católico. La palabra católica viene de ahí. Entonces, ¿aparece en la Biblia como tal? No, no aparece en la Biblia, pero sí aparece su significado. ¿Por qué razón no aparece en la Biblia? Bueno, porque la Biblia no es un recetario de comidas, ¿no? No es un libro de recetas para nosotros decir todo va a venir como nosotros lo queremos encontrar. No, pues no es así. Entonces, eso, ¿no? Dice Mateo capítulo 28, versículo 18, todo poder, ¿no? Todos los pueblos, es decir, todo poder se me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces, ahí miramos también ese carácter de catolicidad. Entonces, la iglesia es una santa, católica y apostólica, ¿verdad? Estas son estas 4 notas que la acompañan a la iglesia. Claro está, más antiguamente se le conocía como también la romana, ¿no? Una santa católica apostólica romana. ¿Por qué razón una? Ya dijimos, ¿verdad? Porque es una para todos los pueblos, ¿no? Una santa porque su fundador es santo, no porque nosotros seamos santos. Estamos en vías de esa santidad, pero no es porque nosotros seamos santos. Católica porque es para todos los pueblos, para todos los hombres de todos los tiempos. Una santa católica apostólica, ¿por qué? Porque viene desde la fe de los apóstoles, ¿no? Entonces, es desde ahí, lo dice Efesios 2:20. Y romana, ¿verdad? Es un término que también se le suele dar porque nuestra sede, la sede del Papa, está en Roma. Es desde ahí donde se guarda esa unidad, ¿no? Esa unidad, lo dice en Juan capítulo 17, versículo 21. Dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, ¿no? La oración sacerdotal. Entonces, Cristo quiere la unidad entre sus discípulos, ¿no? Dice toda enseñanza, todos los días. Entonces, San Ignacio de Antioquía, alrededor del año 110, fue el primero en llamar católica a la iglesia de Cristo, basándose en estos textos bíblicos, ¿no? Entonces, se dice allí la tradición de que San Ignacio fue aquel niño que habla el Evangelio cuando dijo Jesús, dejen que los niños vengan a mí, ¿no? No se lo impidan. Entonces él, pues en su niñez, pues conoció, comentan algunos teólogos, conoció a Jesús y fue instruido por los mismos apóstoles, ¿no? Entonces San Ignacio de Antioquía, pues es el que le da por primera vez ese nombre, ¿no? De católica. Él manda unas cartas a las comunidades de Esmirna y dice, donde está la iglesia católica está Cristo, y donde está Cristo está la iglesia católica, ¿no? Entonces, es bien importante, pues, notar, ¿no? Este argumento de la historia, ¿no? La historia, pues, nos enriquece y nos va acercando cada momento más y más, pues, a la iglesia, ¿no? Ahora dice la siguiente guía positiva, ¿por qué soy católico? Prefiero 1000 veces confiar en Cristo que fundó la Iglesia Católica que en otros hombres que fundaron otras iglesias, ¿verdad? Esto es lo que ya veíamos a un inicio. Miramos los diferentes grupos. Estos grupos no nos llevan a Jesús. Hablan de Jesús, pero no nos llevan a Jesús. ¿Por qué? Porque no tienen esa sucesión apostólica. E incluso han surgido algunos grupos, por ejemplo, en mi país surgió un grupo que lleva por nombre Iglesia Católica, ¿no?
Iglesia Católica Salvadoreña Independiente, no romana, ¿no? No estoy haciendo ningún tipo de propaganda, pero quiero comentarles algo como pasó, ¿no? Según que es un sacerdote, se sale de la iglesia, se rebela en contra de la iglesia y hace este grupo, ¿no? Hace este grupo para atraer, o sea, según para llevar a la salvación, no considero, no considero. ¿Por qué? Porque se forma una ruptura. Cuando si Jesús lo que quiere es la unidad, y él, no solo él se sale, sino que hace que otros también rompan con esa unidad con la iglesia, pues forma un daño. El padre de la división es Satanás, y cuando alguien nos invita a eso, pues también vamos siendo pues sus colaboradores, ¿no? Algo bien triste también que podemos notar, como ya en algunas familias, a veces el esposo es de un grupo y la esposa es de otro. Los hijos a veces los llevan a un lugar, a veces los llevan a otro. Cuando crecen, estos niños terminan siendo ateos, ¿no? Porque no están ni en un lugar ni en otro, ¿no? Entonces, lo mejor es que nos garantiza de una manera más sólida la salvación, es Cristo. Y si Cristo deja en su iglesia los medios salvíficos, pues es ahí donde tenemos que estar. Número 2, según ellos, Jesús no tuvo el poder para cumplir con su promesa de que su iglesia duraría para siempre hasta el último día, mientras ellos sí que tienen este poder. Ellos se consideran más poderosos que Cristo, puesto que sus iglesias nunca van a desaparecer, pobres ilusos, ¿no? Entonces, esto es una manera de poder mirar cómo es una falsa ilusión, ¿no? Que nuestros hermanos pues a veces tienen al tener esta decisión de poderse retirar al retirarse de la iglesia, pues pierden todo contacto. Algo que yo considero que es muy importante que también nosotros lo analicemos es lo siguiente. Muchos hermanos se han alejado de la iglesia que Cristo fundó, a veces por nuestra culpa, ¿no? Porque nosotros los que estamos al frente, a veces de ellos, no les llevamos a Dios, sino que en muchas ocasiones pues somos un objeto de un antitestimonio, ¿verdad? De resentimientos, a veces los resentimos, y esas son las causas que muchas veces ellos se alejan. Y pues en este caso, yo considero de que sí también nos hacemos reo también de esa culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque servimos de piedra de tropiezo más que para edificación. Entonces, aquí yo creo que todos tenemos que trabajar, ¿verdad? Nuestros hermanos con una postura de humildad para poder reconocer la autoridad que la iglesia tiene. Y nosotros también en la función evangélica, cosa que lo hemos abandonado a gran escala. Jesús entrega ciertos poderes a la iglesia, entrega 3 poderes a la iglesia, y ahorita tenemos la pobreza de que solamente estamos desempeñando uno de esos, ¿no? ¿Y cuáles son esos poderes que Jesús entrega a la iglesia? Jesús entrega el poder de la evangelización, o sea, es decir, ir y predicar, lo dice Mateo capítulo 28 que hemos leído, lo dice Marcos 16:15, ¿no? Vayan, anuncien la buena nueva. Pero hoy no miramos católicos predicando. ¿A quiénes miramos en los autobuses? ¿A quiénes miramos de casa en casa en la evangelización? Miramos a las sectas. Los católicos no, ¿verdad? Entonces, Jesús también entrega el poder de guiar al pueblo de Dios. Pero ya decíamos, ahorita no hay muchas vocaciones. Entonces, son muchos nuestros hermanos abandonados. Por poner de ejemplo, aquí donde yo me encuentro, yo esta realidad solamente la había leído en algunos libros de nuestro padre fundador, donde decía que había lugares donde una vez al año
se iba y se celebraba la Santa Misa. Pues yo estoy en esos lugares donde solamente para las fiestas patronales es que se celebraba. Me encuentro con realidades aquí donde dicen, pues yo fui bautizada por un misionero, fui bautizado por un misionero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venía algún laico, hacía cualquier cosa y le echaba el agua y ya, ¿verdad? Entonces, ¿todo por qué? Por el abandono. Entonces, entre estos dos, la predicación, el guiar al pueblo de Dios, creo que esto muy poco se está viendo. Y el tercero, que es administrar los medios de salvación. Esto sin duda, esto sí lo tenemos. En nuestros templos se dan los sacramentos, sí, pero si estamos dando los sacramentos sin ningún tipo de formación, creo que no vamos para ningún lado, no vamos a cambiar esta realidad. En la iglesia se menciona, se oye hablar de el ex opere operato, ¿no? El ex opere operato, es decir, la acción del Espíritu Santo actúa con consentimiento o sin consentimiento. Sí, pero si hablamos del ex opere operato, también es necesario detenernos ante el ex opere operanti. Es decir, el ex opere operanti es aquel que recibe el ex opere operato, ¿no? Entonces es el destinatario. Entonces, la acción del Espíritu Santo se da, pero ¿de qué manera? Voy a poner un ejemplo un tanto chusco, ¿no? Si yo cojo algún dinero y me lo deposito en mi bolsillo de mi pantalón, el dinero que yo estoy recibiendo y que estoy depositando es real, pero si el bolsillo de mi pantalón está roto, ¿a dónde va a ir a dar ese dinero? Se me va a caer, se va a echar a perder, se va a echar a perder. Entonces, es lo que ahorita en nuestra iglesia también está pasando. Estamos dando sacramentos, damos sacramentos por aquí, sacramentos por allá, pero no con una conciencia de unos verdaderos cristianos. Hasta el siglo IV, de la era cristiana, estamos hablando allá hasta el año 400, posiblemente año 500, los cristianos que existían eran buenos cristianos y eran pocos, pero eran buenos. ¿Por qué? Porque ellos daban testimonio de esa fe que ellos tenían. O sea, decían, yo sé que el ser cristiano me puede venir la muerte, el martirio, pero quiero dar testimonio. Ya después del siglo V, ¿verdad? Cuando se da la libertad de culto por parte de Constantino, ¿verdad? Constantino, que es el que viene a dar la libertad de culto, no es el fundador de la Iglesia Católica. Muchos protestantes dicen que Constantino es el que fundó la Iglesia Católica. No, Constantino no fundó la Iglesia Católica. De hecho, Constantino no fue ni católico. No fue ni católico. Unos dicen de que fue bautizado por un hereje, pero él no fue católico. Entonces, este da libertad. Entonces, de ahí la iglesia, el cristianismo, pasa a ser como que la religión del Estado. Entonces, cualquiera que quiera ser católico puede hacerlo libremente, ¿no? Pero ya sin ninguna responsabilidad tan profunda como los de antes, ¿no? Que ellos sí tenían que dar testimonio. Entonces, hoy es, creo, donde encontramos algo de ese error, ¿no? Tenemos que saber dónde vamos a dar los sacramentos. La misma palabra de Dios dice algo bien fuerte, pero es real. Dice, no eches las perlas a los cerdos, ¿no? Entonces, no eches las perlas a los cerdos. Es decir, los sacramentos es algo sagrado. Y no voy a casar nomás por casar. No voy a dar la confirmación nomás porque sí. La primera comunión nomás porque sí. No, yo creo de que aquí tenemos que ser un poquito cuidadosos, tanto el padre de familia como nuestros sacerdotes también, nuestros agentes de pastoral, nuestros catequistas, que desempeñan una función muy importante en el campo de la catequesis, ¿no? Entonces, todos juntos para poder cambiar esta realidad y podernos sentir verdaderos católicos, ¿no? Verdaderos católicos. Dice, pasarán los siglos, surgirán y desaparecerán las sectas,
pero la Iglesia Católica, la única iglesia que fundó Jesús, seguirá siempre adelante entre problemas y éxitos, fracasos, hasta el día en que Cristo regrese, juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Esto no lo decimos nosotros, eso lo dice la palabra de Dios, ¿no? Dice pues, Mateo 28:20, recuérdense ustedes, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y al final, pues será, ahora sí que quien lo hizo bien, pues tendrá su premio, ¿no? El que lo hizo mal, pues aunque asiste en la verdadera iglesia de Cristo, pues no, de nada servirá si no está adentrado en la verdadera voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ahora los que se encuentran en otros grupos, por X razones que se hayan alejado, si saben que la Iglesia Católica es aquella única que viene desde Cristo, pero ellos aún así deciden quedarse en esos grupos, yo no puedo decir si se condenarán, si se salvarán, eso es algo que solamente Dios lo sabe. Lo que sí puedo decir es que la palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida eterna. Y en las sectas eso no lo hay, eso no lo hay. Ahora, de igual forma, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, perdón, dice que reciban el Espíritu Santo a los que se les perdona sus pecados, les quedarán perdonados. Entonces, pero hay alguien que dice, no, yo no lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo? No encuentro una oportunidad para poder decir yo, estos sí se van a salvar. Ahora, hagámonos una pregunta después que ustedes lean este texto. Busquen en su Biblia, por favor, Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Esto de repente pueda servir para aquellos que digan, bueno, ¿y qué pasa? Yo tengo familia, yo tengo amigos, tengo conocidos que ellos se salieron de la iglesia, fueron católicos, pero se salieron de la iglesia. Bueno, vamos a leer este texto y también vamos a leer Primera de Juan 2, 18 al 19. Primero Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Por favor, quien lo tenga, le da lectura, por favor. Me maravilla que tan pronto hayan dejado al que los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a una buena noticia diversa. No es que haya otra, sino que algunos los están turbando para reformar la buena noticia de Cristo. Pero si nosotros o un ángel del cielo anunciara una buena noticia diversa a la que les hemos anunciado, sea maldito. Como ya se los he dicho y ahora se lo repito, si alguien les anuncia una buena noticia diversa de la que recibieron, sea maldito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estas son palabras de San Pablo, ¿no? Dice, me maravillo de que tan pronto abandones a aquel que los llamó según la gracia de Cristo. El mismo apóstol San Pablo dice, hay una sola fe, un solo Señor, hay un solo Señor como un solo bautismo, ¿no? Entonces, si yo con mi bautismo me incorporo a la iglesia de Dios, pero luego después yo me salgo, porque muchos dicen, no, pero es que yo no sabía. Sí, pero yo me llamo Freddy y ese nombre yo no pedí que me lo pusieran, pero es válido. Mi mamá, mi papá me lo pusieron y es válido. Entonces, del mismo modo, cuando ellos me comparten la fe, pues esa es válida, ¿no? Esto quizás en algún momento vean el tema de bautismo, allí lo van a comprender, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente se ha salido de la iglesia? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente ha renegado de su fe? ¿Cuánta gente? ¿A dónde están? ¿No? Todos, incluso la gran mayoría que ahora han ingresado las filas de los hermanos protestantes, la mayoría son católicos. ¿Y de dónde? ¿Y cuáles son los católicos? Los católicos inexpertos, los católicos que no conocen su fe, los católicos que son católicos
de parto, dicen por allá, ¿no? Dicen, ¿cuál es el católico de parto? Bueno, aquel que dice, yo voy a misa cuando me nace. Espero que haya un nacimiento para yo ir a misa, ¿no? Entonces, no, nosotros no tenemos que ser católicos de parto, sino seguir, o sea, la convicción, saber, es decir, yo soy católico porque estoy en la verdadera iglesia de Cristo, pero esto también tengo que conocerlo, ¿no? Ahora, entonces dice San Pablo, sea maldito, dice, ¿no? Alguien, nosotros esa palabra maldito la sentimos muy pesada, es por nuestras culturas, ¿no? El significado es bastante fuerte, pero si lo buscamos ahondar en eso, pues no, la palabra maldito es alguien que no goza de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, y es eso. Ahora, busquemos en nuestra Biblia también Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 19, ¿no? Para ver y analizar. O sea, hay cosas que yo no puedo cambiarlas, ya están en la palabra de Dios y debemos seguirlas como están, no cambiarlas. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 19. Bueno, creo que se fueron los demás. Hijos míos, estamos en la última hora. Han oído que ha de venir el anticristo. En realidad ya han venido muchos anticristos. Y eso se nos demuestra que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así mostraron que no eran de los nuestros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿cómo la Biblia llama a alguien que abandona la iglesia, ¿no? Esos dos textos bíblicos creo que son una muy buena referencia en decir, bueno, yo si me salgo de la iglesia quedo lejos de la gracia de Dios. Anticristo quiere decir enemigo de Cristo, contra Cristo. El apóstol San Pablo, el Saulo de Tarso, era anticristo, anti la iglesia, pero una vez que se convierte, pues esa realidad cambia. Entonces, cuando nosotros nos salimos de la iglesia, somos anticristo, ¿verdad? Cuando protestamos en contra de ella, somos anticristos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, pues es conocerla, amarla, ¿no? Y así de esa forma, pues creo que cualquier situación que nosotros vayamos viviendo, la viviremos con otro sentido, ¿no? El inciso 4 dice, por lo menos esta es mi fe inquebrantable en Cristo y en la iglesia que Él fundó, en la cual me siento orgulloso de pertenecer, ¿no? Entonces, cuando nosotros conocemos nuestra fe, entonces sí nos sentiremos, pues más llenos, más completos en ella, ¿no? Antes de leer este examen de conciencia, quiero que miremos también acerca de los hechos fundacionales. Esto ya no me dio tiempo de poderlo poner allí en las diapositivas, ¿verdad? Pero quiero que ustedes ahí puedan anotarlo, porque no es solamente Mateo 16, 18, el hecho fundacional de la iglesia, sino que hay 8 momentos fundacionales y entre ellos está la predicación del evangelio, ¿no? Ese es otro hecho fundacional. Ya tenemos el primero, que es Mateo 16, 18, ¿verdad? Luego es la fe de Pedro, ¿no? Luego la predicación del evangelio y anuncio del reino, que lo menciona en Marcos 1:15. Marcos 1:15, ¿no? Donde se va a predicar el evangelio. No sé si alguien quiere darle lectura. Ojalá que no se hayan dormido, ¿no? Los demás hermanitos. Ya está Giselle. Bueno,
¿Alguien que quiera leer? Oh, yo, sí. ¿Qué es lo que desea, padre? Hermano. ¿El examen de conciencia? No, sería acá el texto que acabo de dar de Marcos capítulo 1, versículo 15. Ah, ok. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. 15. Ok. Ujú. Dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Entonces, aquí es donde está esta noticia, ¿no? El anuncio del reino, el anuncio del evangelio. Entonces, este es otro hecho fundacional que tenemos que nosotros tenerlo muy en cuenta al momento de hablar acerca del tema de la iglesia, ¿no? También el siguiente es el llamado de los primeros discípulos, ¿no? Juan capítulo 1, versículo 35 al 47, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 35 al 47, ¿verdad? Si gustan para ir avanzando, solamente voy a irse leyendo, ustedes lo pueden ir anotando, o ya luego cuando se les pase el audio, pues ustedes lo tendrán ahí, ¿no? También la oración del Padre Nuestro, mencionada ya en San Mateo, capítulo 6, versículo 9, ¿no? También es otro hecho fundacional. La institución de los 12 en Marcos, capítulo 3, versículo 13 y siguientes. El primado o primacía de Pedro, San Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. También es otro hecho fundacional. Y por último, pues la crucifixión de Jesús, San Juan capítulo 19, versículo 34, ¿no? Entonces, todo esto viene a ayudarnos a todos nosotros para irnos dando cuenta acerca de toda esta riqueza inmensa que tenemos en la iglesia, ¿no? Pero ante todo, no solamente esto se debe de quedar como en el conocimiento de nosotros, sino tenemos que llevarlo a más allá, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio nos habla de dos hombres que escuchan la palabra, ¿no? Dos hombres escuchan la palabra. Uno dice es sensato, prudente. Este prudente pone por obra lo que ha escuchado, pero está el insensato que no la pone por obra, ¿no? Allí sí yo considero de que vale la pena poder reflexionar acerca de este examen de conciencia, porque soy miembro de la Iglesia de Cristo y también tengo mis obligaciones dentro de ella, ¿no? Y es de anunciar ese reino. ¿Por qué? Porque el ser cristiano católico, por medio del bautismo, yo también me convierto en profeta, ¿no? O sea, tengo que evangelizar, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo he hecho? ¿Cómo lo estoy haciendo en mi lugar donde vivo, ¿no? Entonces, si alguien me ayuda, ahora sí, hermana Giselle, ahí con el examen de conciencia. Ya, yo le voy a ayudar aquí. Dice, examen de conciencia. Número 1, nosotros evangelizamos como si no existieran las sextas. Número 2, nosotros a quien queremos defender, a Cristo o a Barrabás. 3, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A Cristo que habla con la verdad o el demonio que habla con la mentira? 4, ¿en brazos de quién queremos llegar un día? ¿En la de Cristo
o del mal. 5. Hay almas que ya se condenaron por nuestras culpas como pastores. 6. Por no velar por ellos. 7. Dios nos va a pedir cuentas de las ovejas. Sí, gracias. Ahorita, para introducirnos de una manera general en esto, quiero que leamos un poquito Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 34. Aquí miramos una radiografía, ciertamente habla de problemas del pueblo de Israel, pero también creo que hay un gran parecido en algunos de nuestros pueblos, ¿no? Que a veces no vivimos preocupados por la realidad, como dice el número 1, dice, nosotros evangelizamos como si no existieran las sectas. De hecho, hay lugares donde la apologética no se quiere que se hable de ello, no se quiere. ¿Por qué? Porque dicen que el aclarar estas dudas a nuestros hermanos es una falta a la caridad, así dicen algunos, ¿no? Sacerdotes, ¿verdad? Y mientras tanto, ¿cómo funciona esto? Nosotros, como decía nuestro fundador, la Iglesia Católica es como un niño desnutrido y panzón. ¿Por qué? Como un niño desnutrido y panzón, porque es voluminoso en su panza, pero en su interior no está nutrido, sino que lo que miramos es una flaqueza grande. Entonces, algo que yo lo comparo muchas veces con a la iglesia como una vaca y las sectas como aquellos chivitos, aquellas crías que se vienen a amamantar de la iglesia, ¿no? Vienen a sacarle gente y van creciendo, y nosotros vamos disminuyendo, ¿no? Por una parte, sí es cierto, Cristo va a estar siempre con su iglesia, pero no podemos quedarnos con una actitud cómoda de decir, aunque sea poquitos, pero vamos a quedar. No, porque Dios nos va a pedir cuenta, ¿no? No sé si alguien ya tiene Ezequiel capítulo 34. Solo vamos a leer unos pocos versículos. Ok. Me dirigió la palabra el Señor, hijo de hombre. Profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza diciéndoles, pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deberían los pastores apacentar a las ovejas? Se alimentan con su leche, se visten con su lana, matan a las más gordas, pero no apacientan al rebaño. Hasta ahí. Palabra de Dios. Te Palabra. alabamos. Vean lo interesante, pues, entonces, ciertas carencias que se están viviendo ahorita, desgraciadamente es porque no hemos querido abordar el problema, ¿no? No hemos querido abordarlo como tal y a veces quisiéramos como que hacer cuentas que las sectas no existen, que somos solamente nosotros. No, ya no estamos en ese tiempo, ya no somos solamente nosotros los cristianos. Precisamente en Nueva York, allí en Manhattan, me dijo un musulmán en una ocasión, cuando yo fui a evangelizar, y me dijo, primero pónganse de acuerdo ustedes los cristianos. ¿Por qué? Porque aquí viene un testigo de Jehová que dice que cree en Cristo y me dice una cosa. Viene un pentecostal, me dice otra cosa. Viene un adventista, me dice otra cosa. Vienes tú y me dices otra. Pónganse de acuerdo. Y eso es muy cierto. O sea, en esta proliferación tan masiva que hay, tenemos que tomar conciencia qué es lo que estamos haciendo mal para poder frenar esta realidad, porque si no, así como estamos, iremos de mal en peor, ¿no? Entonces, Cristo funda su iglesia, pero no la deja de adorno. Y es allí donde no podemos nosotros solamente echarle culpa a los sacerdotes,
No podemos echarle culpa a obispo X o al papa X. No, no, no. Aquí es capitanes y soldados. Tenemos que poner mucho empeño. Hay veces que hay formaciones como esta, pero a veces no acudimos, no nos llama la atención. Entonces, los sacerdotes muchas veces tienen la buena voluntad, pero nosotros a veces, ¿verdad? Entonces, hasta ahí yo considero que esto tenemos que irlo aunadando a un mismo ritmo, ¿no? Nuestros pastores y nosotros, pastores y ovejas juntos. Ahorita el Santo Padre, pues es lo que está invitando también a la iglesia, ¿no? A abrir sus puertas, no solamente las puertas de los monumentos, de las basílicas, sino las puertas humanas también, pues, ¿verdad? Que haya una acogida hacia el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, eso es algo, pues, muy importante. Bueno, según yo aquí, tengo que ya casi vamos a terminar. Sí, No sé sí, si tengan sí. algunas preguntitas. Le comparto, Freddy, algunas de las preguntas que han escrito por acá. Nos quedamos con Ivette Cortés. Ella escribía: me gustaría saber qué responder ahora a una evangélica. Me preguntó por qué las monjas usan pelo corto si en primera de Corintios 11:15 dice que en lugar de velos a las mujeres se les es dado el cabello. No sé si tiene algún comentario al respecto. Sí, efectivamente el cabello, pues, es como que la elegancia, ¿no? de la mujer a nivel cultural, pero pues cada ¿cómo se? Orden o cada convento de monjitas también tienen sus normas. Por ejemplo, en nuestra comunidad, las hermanas, ninguna, si quieren ellas cortárselo, se lo cortan, ¿no? Pero no es una obligación. Yo he visto algunas monjitas también que ellas andan con su velo y andan su cabello largo, ¿no? Entonces, no es algo así como algo establecido por la iglesia, sino yo considero que es más por una norma de cada instituto, ¿no? De ellos, ¿no? Algo que sí es muy importante, ¿verdad? Tener en cuenta, dice Mateo 15:11, dice, nadie nos venga a criticar por lo que Sí. comemos, por lo que bebemos, por no guardar fiestas, lunas nuevas, incluso el día de sábado y por ahí va, ¿no? Mateo 15:11 Sí. y algo otros textos, ¿no? Clara escribe: es importante capacitarnos bien y pedir iluminación al Espíritu Santo porque los hermanos separados llegan a nuestras puertas diciendo que si vemos lo que está pasando en el mundo en términos como de intimidación, todo dando a entender que por no convertirnos en su religión hay guerras y demás. Entonces, si no se tiene el suficiente conocimiento, nos confunden y arrebatan. Sí, hermana Clara, esa es la trampa de ellos. Ellos conocen ya nuestra limitación o a donde nosotros queremos, nosotros que vivimos aferrados a este mundo y pensar en la muerte nos da miedo. Y yo siempre he dicho, cuando alguien me dice, yo le digo, no, si es que la muerte es un regalo de Dios, porque yo digo, la muerte es muestra del amor de Dios. Él dice, si ustedes me conocieran, dice, se alegraría de que yo me vaya, dice, porque me voy a prepararles un lugar, porque donde yo esté, yo quiero que ustedes estén. Y para estar con Dios tenemos que morir. Entonces, así que tranquila, cuando le digan eso, dígale, pues que Dios venga cuando Él quiera. Yo ansiosa lo espero, ¿no? Es lo que la iglesia nos espera. Nunca la iglesia nos siembra miedo, nos siembra terror, no. Algo que sí, a veces nos dicen ellos, estamos en los últimos días. Pues usted dígale si desde la venida de Cristo estamos en los últimos días. Por eso en los Hechos de los Apóstoles dice Pedro, hay Hechos 2, dice, ustedes escucharon que en los últimos tiempos se haría esto y esto. Y de los Hechos de los Apóstoles estamos en los últimos tiempos. Cristo viene, adelante, bienvenido sea. Santiago Molina escribe: hermano Freddy, ¿podría elaborar un poco sobre el desentendimiento de los fieles por parte de nuestros sacerdotes y cómo ofertar nuestra disposición para ayudarles si él lo considera? Usted también aludió a algo como si los protestantes sí lo hacen, ¿entendí mal? Pero si es así, yo creo que es porque ellos se dividen cada semana si es preciso y nosotros no. Eso escribe Eh, Santiago.
Sí, hermano Santiago, fíjese de que, bueno, y aquí aprovecho, está el padre Marco Tulio, a quien yo lo conozco y tengo una referencia muy buena a nivel pastoral del padre, ¿verdad? Yo recuerdo que allá en nuestra parroquia, allá en el Calvario, en Suntepeque, se hablaba siempre de un consejo parroquial, un consejo económico, y desde estos consejos se miraban cada realidades de las comunidades y se buscaban ayudar, se buscaban ayudar. Entonces, yo considero de que estos dos consejos son muy fundamentales porque es caminar junto al pastor, nunca dejarlo solo, ¿no? Y en ese contexto creo que ayudamos mucho, ¿no? Ahora, no solamente tenemos que ser personas que querramos, criticones, sino poder ser críticos, ¿no? Porque una cosa es ser criticón y otra cosa es ser crítico. Cuando somos criticones, nomás hablamos, pero no hacemos nada. Dicen en México, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, ¿no? Pero cuando somos críticos, entonces sí decimos, mire, estamos viendo esto, ¿qué cree que podemos hacer? Ah, es interesante, ¿no? Entonces, involucrarnos, ¿verdad? Y decir, creemos que hay esta necesidad, etcétera, busquemos la ayuda y me gusta eso que usted dice, ¿no? Mirar cómo podernos involucrar. Así que enhorabuena su pensamiento, hermano. Giovanni Hernández escribe, cree que al final de los tiempos los protestantes reconocerán al fin la verdadera iglesia, es decir, la iglesia católica, reconocerán y volverán a ella. La palabra de Dios dice que sí, dice de que tengo otras ovejas, dice que no son de este redil, pero a ellos los llamaré y vendrán a mí y habrá un solo pastor, dice. Habrá un solo rebaño como un solo pastor. Pero para esto es muy importante lo siguiente. Hay veces que en las parroquias se dice, vamos a ir a hacer misión, pero no vayan donde los protestantes, dicen, no vayan donde los protestantes, vamos solamente donde los católicos. Esa postura es anticristiana. ¿Por qué razón? Yo diría que eso lo que hace es manifestar el miedo, ¿no? ¿Por qué razón? Jesús dice, vayan a todos los pueblos, a todos los pueblos. Algunos de ustedes van a estar pensando y diciendo, no, pero Jesús también le dijo, los envío solo a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Sí, pero fue la primera etapa del cristianismo. Vea, pero ya los ve, dice, a todos los pueblos. Hay muchos católicos, sobre todo en mi país, que a mí me da cosa, ¿no? Porque compran un letrerito que dice en la puerta, ¿no? Lo ponen ahí y dice, este hogar es católico, no acepto propaganda protestante. Eso es una característica de miedo, de terror. No, no, yo digo, sería bueno tener la iniciativa de hacer un flyer distinto que diga, soy católico, conozco mi fe, pasa adelante, vamos a dialogar. Eso sería lo bonito, ¿no? Porque saber dar razón de nuestra esperanza. Pero en este caso, pues sí, el sueño de Cristo es la unidad. Pero para eso Dios necesita de nosotros, de su iglesia, ¿no? Y luego Giovanni escribe más, dice, y cree que si estamos en un tiempo donde sí o si debemos de formarnos y dar batalla y salir a enfrentar dialogando con los protestantes, teniendo en cuenta y estar dispuestos incluso a dar la vida por ello. No tanto es enfrentarlos, ¿verdad? Ahorita yo creo de que con solamente que estemos ya preparados para dialogar, la apologética no es ir a pelear, no es tanto irlos a buscar, ¿no? Sino hacer una evangelización general, que me los encuentro, les digo cuál es mi postura, ¿no? A un inicio, yo recuerdo que me salió en aquel año 1999, cuando yo ingresé, un testigo de Jehová me dio una buena, y yo quedé hasta tembloroso. Y en ese entonces había este libro, ¿verdad? Pero en otra edición, el diálogo con los protestantes. No vayan a decir ustedes, como dijo una viejita, ¿no? Al diablo con los protestantes. No, no es así, es el diálogo con los protestantes. Entonces, el testigo de Jehová me habló mucho, yo nomás le hacía como la ciguana, no, nomás le cabeceaba porque yo no sabía nada, pero él me hizo agarrar como que un coraje de alguna manera, no todo era bueno,
porque yo cuando me preparé, donde yo veía un testigo de Jehová, yo lo seguía y hasta que lo dejaba sin palabras y todo, qué bien me sentía yo, ¿no? Pero todavía me faltaba algo de conversión, ¿no? Bueno, estoy en ese camino, ya ahora no, ellos son mis hermanos, ¿no? Ellos son mis hermanos y cuando ellos pues, se prestan al diálogo, puedo dialogar. Es más, yo no les ataco, no les digo, mira esto, no. Yo comienzo el amor de Dios, el querigma. Ya ellos me cuestionan. Y si me cuestionan, bueno, tú me preguntas, yo te contesto, ¿no? Entonces, siempre con respeto, siempre con respeto. Y entonces nos abrimos a ese diálogo. Pero cuando nosotros vamos y decimos, es que ustedes están en un error, es que ustedes esto, es que ustedes lo otro, él ya se pone a la defensiva y se corta esa posibilidad de entablar una relación, ¿no? Así que evangelizar, sí, pero con el anuncio, con el querigma, que se llegue el momento en que tengo que dar respuesta, adelante. Si me preguntan por qué usas una cruz, tengo que saberlo decir. ¿Por qué te confiesas? Tengo que saberlo decir con referencias bíblicas, no solamente, ¿verdad? Con mi postura desde mi pensamiento, pues vale. Ivette, Clara y María Eugenia dicen muchas gracias por el tema. Yo creo que ha sido muy interesante toda su exposición. El video se lo vamos a compartir a todos en su correo electrónico y también vamos a compartir la presentación en PowerPoint que el hermano Freddy ha expuesto esta noche. Y recuerden que esta es únicamente la primera sesión de este curso de apologética, que son 8 sesiones. Entonces, esperamos que se puedan conectar a las siguientes sesiones y que igual también, ojalá puedan invitar a más personas. La verdad, eh, la iglesia necesita de cristianos católicos que estemos en condiciones de sostener un diálogo con quienes creen de manera diferente a nosotros. No es justo que venga alguien y que nos diga que 2 más 2 son 5. Y bueno, simplemente por no saber explicar que 2 más 2 son 4, no son 5, Dios mío. O sea, ¿cuántos católicos han dejado nuestra iglesia simplemente porque no han sabido explicar algo, o sea, verdades básicas? Pero por eso justamente estamos haciendo este intento y esperamos que este intento pueda beneficiar a muchas personas y si Dios quiere, pues seguiremos haciendo mucho más. Así que, hermano Freddy, díganos usted una breve oración, daremos la bendición y nos vamos a dormir todos. No sé qué hora es en Ecuador. Aquí estamos ahorita son las 11:06. Sí, Entonces tienen una hora adelante ustedes. Wow. sí. Bueno, Bueno, entonces nos dice una oración y doy la bendición. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios bueno, misericordioso, gracias infinita te damos por tu fidelidad de amor para con cada uno de nosotros, por concedernos la vida, no por méritos humanos, sino únicamente por el amor que tú nos tienes. Te ponemos en tu santísima voluntad todos los proyectos de la Iglesia, proyectos pastorales del Padre Marco Tulio, los proyectos pastorales de cada uno de mis hermanos que nos hemos reunido a través de esta plataforma. Te suplicamos que si mañana es de tu voluntad que amanezcamos con vida, te servamos mejor que hoy. Si es de tu agrado que no amanezcamos, concédenos el perdón de nuestras culpas y así concédenos la esperanza de un día poder estar contigo por toda la eternidad. Amén. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes y Y con tu con espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Gracias. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Buenas Amén. noches a todos. Buenas noches. Gracias por conectarse.